Mañana 42 minutos. ¿Qué dice el Código del Menor? ¿Qué dicen las convenciones internacionales sobre el tema de la protección y adopción de niños? Hemos llamado al doctor Elí Abel Torrado. Es abogado, es experto en derecho civil y de familia. Doctor Torrado, muy buenos días. ¿Qué dice el Código del Menor? ¿Qué dicen las convenciones internacionales? Doctor Darío, buenos días. Pues básicamente lo que la legislación tanto nacional como internacional establecen es quiénes pueden adoptar y determinan que pueden adoptar las personas que sean idóneas física, psíquica, moral y socialmente para acoger a un menor. ¿Y una pareja gay, doctor Eliabel, es psíquica, emocional y físicamente apta para adoptar un menor? Pues bueno, depende en este caso, lo que la Corte Constitucional está diciendo es que la legislación que existe en Colombia para esos efectos se ajusta a la Constitución política y que corresponde al legislador modificarla o no modificarla. Efectivamente sí hay unos precedentes en el sentido de que la Corte Constitucional misma ha cuestionado la idoneidad moral de parejas del mismo sexo para adoptar. Pero yo creo que el debate no se debe centrar allí, porque aquí la discusión no es sobre los derechos de los homosexuales. Yo parto de la idea de que los homosexuales deben tener igualdad de derechos, que deben tener igualdad de trato y que deben tener igualdad de protección por parte del Estado. El tema principal es el de los derechos de los menores, porque los derechos de los menores se rigen bajo un principio que se conoce internacionalmente como el interés superior del niño, y además la propia Constitución política les da a esos derechos una prevalencia sobre los derechos de los demás. De allí que uno se haya extrañado un poco de que el debate en los últimos meses se haya concentrado sobre los derechos de los menores, de los homosexuales, y se haya hecho a un lado el principio del interés superior del niño. ¿Eso está relacionado entonces con el detalle que deja la Corte sobre el padre biológico que sí podría participar en esa adopción entonces? Correcto. Pero entonces cuéntenos por qué es lo que qué tiene que ver eso, o sea, por qué el padre biológico es tan importante en esa situación para el niño. A ver, yo creo que hay circunstancias particulares que pueden analizarse en un momento dado. Conocemos de 2, 3 casos en donde la propia Corte Constitucional, a través de acciones de tutela, ha autorizado y dispuesto que una persona o una pareja homosexual termine adoptando a un niño. Pero esos son casos, repito, que particulares, en razón a que se habían creado lazos de afecto muy cercanos entre el menor y esa pareja o esa persona individualmente considerada, a través de lo que se conoce genéricamente como una especie de adopción de hecho. A la larga, en esos casos lo que se hizo fue legalizar esa situación para evitar que el menor fuera a tener un nuevo duelo a raíz de la separación. Pero como principio general, lo que establece la ley, independientemente de los criterios que cada uno de nosotros pueda tener, lo que establece la ley es que quien puede adoptar es quien tenga esas características de idoneidad. Doctor Torrado, así las cosas y a la espera del pronunciamiento que realice hoy la Corte, ¿se cierra definitivamente esta posibilidad para que las parejas del mismo sexo? Claro, ¿qué vendría ahora para que se pudiera dar ya a futuro la adopción sin que sean hijos biológicos de uno de los miembros de la pareja? Que el legislador, en su soberanía, con la autonomía que le corresponde, establezca si cabe o no cabe modificar el Código de la Infancia y la Adolescencia en los artículos que reglamentan la adopción para menores de edad en Colombia. Sí, doctor Torrado, en casos de posibles divorcios y custodia de los menores de las parejas homosexuales,
¿Esos procesos tienen las mismas características que las de parejas heterosexuales? Es que allí se está partiendo de un supuesto equivocado. En Colombia no está autorizado el matrimonio de parejas del mismo sexo. La Corte Constitucional, en una célebre sentencia del año 2011, la C-577, dispuso la exequibilidad de una norma del Código Civil, que es el artículo 113, que define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Lo que pasa es que esa decisión de la Corte terminó siendo distorsionada también en torno al debate sobre los derechos de los homosexuales, pero lo que la Corte en aquella ocasión dijo es que los homosexuales podían acudir ante un notario o ante un juez en la búsqueda de legalizar una unión solemne, de solemnizar esa unión. Pero en Colombia no está autorizado el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Es la posición calificada del abogado Elí Abel Torrado, experto en Derecho Civil y de Familia en Caracol.